El 15 de noviembre de 2024 ha quedado marcado en el calendario como la fecha de estreno de Gladiator 2, una película que está destinada a pasar a la historia del cine histórico por la repercusión que causó la primera parte, esa Gladiator protagonizada por Russell Crowe, Joaquin Phoenix, entre otros actores y actrices. Y lo cierto es que llevamos 160 y pico programas de historia y nunca nos habíamos dedicado a hablar acerca de esta película que ha causado tanta impresión entre los historiadores y los no historiadores. Así que a raíz del estreno de su secuela he querido hacer un programa para analizar un poco los errores y los aciertos de la película y darnos cuenta de cómo era realmente el mundo de los gladiadores. Y para descubrir realmente qué era ser un gladiador en la antigua Roma, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este podcast con un gran experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Fernando Lillo de Donet, doctor en filología clásica y catedrático de latín. ¿Qué tal estás, Fernando? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar de nuevo en tu programa. Sí, para mí es un placer enorme tenerte aquí de nuevo para hablar acerca de Gladiadores, de Gladiator, de Gladiator 2 y de todo lo que surja. Y de hecho, estamos de enhorabuena no solamente por el lanzamiento de esta película, sino también por el lanzamiento de tu nuevo libro junto a María Ingracia Muñoz Santos, que se llama precisamente Gladiadores, Valor ante la muerte, una obra estupenda y maravillosamente visual para que cualquier persona pueda aprenderlo todo sobre la vida de los gladiadores de la antigua Roma. Así que, en general, muchísimas gracias por estar aquí y por crear esta maravilla. Gracias. Hemos intentado, María Gracia y yo, hacer un libro en el que revisamos casi todo lo que se ha escrito sobre los gladiadores, darlo a conocer al público general, que encontrará muchas sorpresas y sobre todo también es un libro muy visual, está muy bellamente ilustrado por grandes artistas, tiene también infografías, en fin, es una obra que va a ser muy interesante porque tanto el texto como las ilustraciones pues son de calidad. Se ha cuidado mucho la edición. Despertaferro ya tiene su sello de calidad y bueno, pues no ha defraudado tampoco en esta ocasión. Sí, desde luego. Y yo creo que puestos a hablar acerca de una película, ¿no? Como Gladiator, que tiene tantos amantes y a la misma vez tantos haters, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es aclarar que aquí no juzgamos, digamos, la película de manera súper, me refiero, súper rigurosa, en plan, condenándola, porque entendemos que las películas, al igual que las novelas, que las series, que otros productos de entretenimiento, pues son eso, productos de entretenimiento y no están diseñados para ser rigurosos al 100%, sino están Claro. diseñados para entretener al público y picarle la curiosidad para que después ese público, si le interesa, pues aprenda historia de verdad con libros como este o con cualquier tipo de contenido que pueda consumir de calidad en Internet. Efectivamente, estamos totalmente de acuerdo en eso. La película es un producto de entretenimiento, no está hecha para aprender historia. Luego, claro, el peligro es que la gente lo vea como, ah, lo que está ahí es histórico. Pero bueno, yo creo que ya bastante lo hemos dicho por activa y por pasiva y ya el público también se está acostumbrando un poco a distinguir entre lo que es una película, una ficción, lo que se basa en los hechos históricos que se puede basar y luego la realidad histórica que podemos aprender por las fuentes primarias y secundarias. Y lo más interesante es que la película es un gancho muy importante. La gente dice, oh, qué interesante, ahora quiero saber sobre los gladiadores. Y luego se va a llevar la sorpresa de que hay bastantes diferencias sobre el mundo de los gladiadores que te muestra la película y sobre la realidad. ¿Y por qué es esto así? Pues esto es así porque la historia, los que hacen la película no se van a leer un manual como el nuestro, o sea, no se van a leer manuales de gladiadores, sino que van a otras películas anteriores que ya han tenido éxito y reproducen más o menos los tópicos para que su película también tenga éxito. Lo veremos después en algunos detalles, pero Gladiator lo que hay que ver es que es un fruto de películas anteriores. De hecho, me gustaría resaltar que Gladiator fue en el año 2000 una revolución.
Digamos que desde Mm, 1964, que fue el estreno de La caída del Imperio Romano, de Anthony Mann, y que fue un fracaso comercial, no se habían hecho en el cine. La televisión sí que había hecho obras de romanos, pero en el cine no se había vuelto a tener un éxito cinematográfico de tema romano. Y Gladiator fue, digamos, rompió esa maldición, entre comillas, y a partir de ella salieron un montón de películas de romanos, pues enseguida salió Troya, y salieron más películas de romanos al rebufo, al éxito de Gladiator. Y como decías tú, Gladiator a mí me gusta porque es una buena película en el sentido cinematográfico, no en el sentido histórico, que luego ya veremos que está llena de despropósitos, pero tampoco hay que buscar el despropósito, sino que hay que buscar por qué es así la película. Porque las películas de romanos, que yo llevo trabajando en ellas desde el año 90, soy uno de los pioneros en estudiar el cine de romanos, su aplicación didáctica en las aulas, te dicen más de la época en que se hizo la película, te dicen más de su tiempo que del tiempo antiguo. Entonces, vamos a ver, si el espectador ha visto Espartaco, por ejemplo, de Stanley Kubrick, nos está hablando más de los años 60 que de la época romana. Y mm. Gladiator nos está hablando más del año 2000 y de la civilización americana casi, más que de la época romana, ¿no? Y de todos los tópicos que se han ido acumulando. A mí me gusta mucho que hagas esa precisión, porque aquí no estamos para decir esto está bien, esto está mal, sino, bueno, hay estas diferencias y por qué hay esas diferencias, buscando el por qué. Y después viendo cuál era la realidad histórica que deberían, digamos, entre comillas, haber reflejado, pero el cine tiene sus propias reglas. Sí. Otro ejemplo evidente de esto que comentabas, por ejemplo, es la película 300, la de Zack Snyder, que no es casualidad que se hiciera después, ¿no? De la invasión de Irak por Estados Unidos. Sí, de todas maneras esa película está basada en un cómic, entonces Mm, ya es la estética del cómic y ya el que la ve ya dice, bueno, esto está basado en un cómic, ya no es, digamos, una pretensión tan histórica como Gladiator que dice, no, yo te voy a contar la historia, ¿no? Y la mm, Roma que te muestra Gladiator es una Roma, si la vemos en algunos fotogramas, tiene cúpulas y te parece casi una Roma renacentista. Y luego los ropajes están basados en pinturas de Alma Tadema, en pinturas del siglo XIX. Es realmente una creación, una Roma imaginada. Todo lo que está de Roma en el cine es imaginaciones de Roma, porque Roma atrae tanto que el público desea verla una y otra vez y cada autor, cada artista, cada productor nos muestra una imagen de Roma distinta con pequeños matices. Fíjate un pequeño detalle de la película Gladiator, seguro que te acuerdas de que hay un desfile triunfal, ¿no? Hay un mm. desfile triunfal y ese desfile triunfal está hecho con tonos azules, negros y ese está basado en los desfiles nazis. Mm, Exactamente es la estética. Y la Guardia Pretoriana va de negro, pues como si fuera unas SS, ¿no? Eh, mm, porque la Guardia Pretoriana no iba de negro. Pero claro, ahora tú dile a un espectador, no, ¿cómo que la Guardia Pretoriana no iba de negro? Pues no, lo siento mucho. La Guardia Pretoriana iba con su túnica y su toga por palacio y luego cuando tenía que ir al ejército iba vestida de militar y no era en negro precisamente el color que llevaban. Pero bueno, pues estas mm. cosas también es importante que el público las sepa. Pero claro, en la película funciona como que cómodo, pues lo relaciona con el fascismo, ¿no? Con el querer ser un dictador. Y bueno, pues ya digo, vamos a ir poquito a poco porque la película tiene miles de recovecos y de imágenes que nos hablan de ese mundo y de la idea que quieren mostrar. Mm. Sí, y precisamente, mucho antes de esa licencia, ¿no? Del desfile triunfal, la película, desde sus primeros momentos, nos muestra en una de sus primeras escenas, ¿no? Cómo Marco Aurelio, el emperador Marco Aurelio, es asesinado por su hijo, por Cómodo, para sucederle en el trono, ¿no? Y así evitar que Roma fuera gobernada por Máximo Décimo Meridio o que fuera de nuevo una república. Entonces, acláranos esto. Bueno, pues eso, Marco Aurelio claro, fue asesinado. queda precioso que Cómodo mate a su padre, queda muy bonito en la película. Además, ya digo, los actores son estupendos. Algo que tiene Gladiator es que los actores son estupendos. Richard Harris hace un papelón y Joaquín Phoenix hace un papelón todavía mayor y mata a su padre por los celos del hijo, tal. Una película muy interesante. Marco Aurelio realmente murió de peste.
Murió de peste después de 7 días de agonía y sí que murió en un ambiente nocturno cerca de Vindobona, hoy Viena. Estaba en esos campamentos, pero la muerte real fue de peste. Pero ahora tú ponte en una película que uno va a morir de peste durante 6 días de agonía, que es más bonito, que venga cómodo y tenga una relación con su hijo conflictiva y lo mate para hacerse con el poder y Marco Aurelio, sabiendo que su hijo tal, pues quiere restaurar la República. Marco Aurelio ni ningún emperador después de Augusto quería restaurar la República, ¿no? Estas son ideas del mundo americano, ¿no? Ideas del mundo americano que nos presenta para ellos siempre Roma, su ideal es que sea una república, como ellos empezaron, como una república, ¿no? No como un imperio, ¿no? Lo interesante es que Roma sea una república. Por eso ese gusto, porque identifican la república con la democracia, que tampoco es así en la antigua Roma, pero es esa identificación. Y entonces te das cuenta, la historia de Gladiator es una historia muy simple, es una historia de venganza y de restauración de una democracia, una supuesta democracia, de lucha contra el tirano. Pero después de que murió Cómodo, hubo más emperadores, muchísimos emperadores, hasta que acabó el imperio. No, nunca se restauró la república porque no era lo que querían los romanos en ese momento, ¿no? Ellos ya tenían bastante asentado el sistema imperial, con sus problemáticas, sobre todo sucesorias, que eso sí que se ve bien, pero realmente no había esto. Porque si te das cuenta, hay un detalle muy curioso que Máximo Décimo Meridio evoca a un romano famoso de la Primera República, que es Cincinato. Seguro que conoces la historia de Cincinato, era ese hombre de la República Romana que estaba en su campo, que hubo una emergencia, ¿no? Una emergencia que Mm. atacaban los enemigos a Roma y el Senado fue allí y le dijo, Cincinato, por favor, ayúdanos, te damos todos los poderes, te declaramos dictador durante 6 meses, nos arreglas el problema. Efectivamente, Cincinato sirvió a la República y al cabo de los 6 meses, sin ningún tipo de soberbia, devolvió el poder y se volvió a su campo, ¿no? Esta idea del campesino honrado que es Máximo está tomada de ese personaje histórico, de un personaje republicano que los americanos conocen muy bien porque no en vano hay una ciudad que se llama Cincinnati. Mm. Es sumamente curioso cómo funciona todo este tema, porque sí que es cierto que, por ejemplo, ¿no? Nos da mucha pena que maten a la familia de Máximo Décimo Meridio, pero después no nos da ninguna pena a la familia que ha matado Máximo en Germania, ¿no? O donde estuviera al principio de la película. Sí, la verdad es que, ya digo, es una historia de venganza. Máximo, Mm, en principio, se mueve por venganza. Después ya se irá sí. convenciendo y se irá moviendo por más nobles ideales. Pero en principio es casi, algunos historiadores del cine le llaman spaghetti peplum, en el sentido que es el cine spaghetti de venganza. Pero bueno, no lo es porque tiene mucha calidad. Y bueno, Mm, respecto a esta primera parte de que matan a la familia, claro, esa es, digamos, la parte quizás más inverosímil, incluso hablando cinematográficamente, porque pasa todo muy rápido. sí. Desde Vindobona hasta Hispania hay 2.800 kilómetros y en la película parece que se lo hace en una noche y un día. Tenía que haber pasado meses, un mes, más de un Mm, mes en llegar yendo rápido, ¿vale? Entonces, bueno, es una licencia cinematográfica, pero bueno, te llama un poco la atención, decir, bueno, si sabes un poco dónde está Vindobona y dónde está Hispania, dices, pues qué rápido llegó, ¿no? Y además medio herido, madre mía, pues qué proeza, ¿no? Pero bueno, para eso es Máximo, que puede hacer lo que quiera. Pero realmente sí hay una pequeña incongruencia si queremos ver. Y después, claro, que no tuviera él allí unos guardias para vigilar a su familia, parecía que está todo allí desierto, ¿no? Y que después vayan por ahí unos mercaderes y que se lo lleven, pues parece como si en Hispania no hubiera gente para vigilar ni no viviera nadie, ¿no? Parece como es una villa aislada y tal. Bueno, son pequeños detalles que llaman un poquito la atención. Pero bueno, te dejas llevar por la película, te dejas llevar. Porque claro, luego esa villa y esos campos de trigo, pues tienen la imagen constante de la película, de la mano de Máximo acariciando los campos y al final, haciendo el spoiler, pues la otra vida se le abre también en esos campos. Pues, eso es muy bonito, eso está muy bien mm, conseguido y sí. esas imágenes pues son inolvidables, se te quedan en la mente, ¿no? Y para eso te han tenido que preparar que primero había una villa y unos campos, ¿no? Sí. Y como tú decías, es un dato muy inverosímil que la familia de Máximo acabara, ¿no? Aparece, ¿no? Como si los vean crucificados, no los muestran, pero
como están colgados, digo yo Sí, que a lo o mejor colgados o están crucificados que, bueno, pues crucificados. si eran unos Y malos podían hacer con ellos lo que quisieran, pero bueno, eso no es la muerte de ciudadanos romanos, pero claro. bueno, siendo unos asesinos y tal, bueno, pues podría justificarse, pero bueno, no tiene importancia tampoco, simplemente de lo que tienes que ver es que están muertos y que va a desatarse la venganza, ¿no? Sí, ahí lo que decíamos es que, la crucifixión era un tipo de ejecución que solo se reservaba, por ejemplo, para los esclavos, pero Sí, sí, era totalmente, por ejemplo, indigno, si totalmente. comparamos, por ejemplo, San Pablo y Jesús, pues Jesús no era ciudadano romano, entonces pues podían crucificar, lo condenaron por eso, pero San Pablo, cuando le cogieron prisionero, dijo, no, no, yo soy ciudadano romano. De hecho, Mm, bueno, después de muchos procesos y tal, al final le cortaron la cabeza porque era la decapitación, era la muerte propia al ciudadano romano. mm. Entonces sí, en definitiva, matarlos sí, pero no crucificarlos. Sí, claro. Ahí, esa fue la licencia. Sí, sí, tampoco se ve muy bien la imagen, no recuerdo Mm. tampoco muy bien si se ve el detalle. Después, como tú decías, siguiendo el curso de la película, Máximo es atrapado por unos mercaderes y al final acaba siendo, ¿no? Propiedad de un lanista que lo entrena, ¿no? Como gladiador y va ascendiendo, ascendiendo hasta que al final llega a Roma, al Coliseo. Y en este sentido yo quería preguntarte acerca de este lanista que vemos en la película de Próximo y de sus diferencias con un lanista de verdad en Antigua Roma. Sí, ahí la verdad es que han metido varias profesiones en un mismo personaje, ¿no? Mm, Para lo que hacen las películas muchas veces es un sincretismo, unir varias cosas para que sea más sencillo de comprender. Pero en realidad ahí parece que hay tres personajes distintos, ¿no? Un personaje era el lanista, que era el empresario que llevaba las cuentas, se dedicaba a comprar los gladiadores, tal. Bueno, y hace como de empresario un poco. Pero después este empresario tenía una escuela, ¿no? Una escuela donde tenía sus gladiadores y ahí ya el entrenador era otra figura, que se llamaban doctores, de doctor, enseñar, ¿no? Doctores de cada especialidad, había su propio doctor, y eso ya era otra figura, ¿no? Y después, claro, estaban también los eh, árbitros, que también eran otra figura distinta. Bueno, aquí yo creo que han mezclado un poquito el lanista con el entrenador, ¿no? Para ponerlo todo en el mismo personaje. No tenemos pruebas en la antigüedad de que los lanistas fueran entrenadores. Realmente las son distintas. En las lápidas te aparece lanista por un lado y doctor por otro. No te aparecen juntos, ¿no? Pero bueno, ya digo, en aras de comprender mejor la película, está ahí. Y mm, luego también hablando un poco de esta escuela de gladiadores, pues nosotros en el libro le dedicamos un capítulo entero al ludus, y en la película sale muy poco, se supone que es el ludus maximus, lo que se puede aprovechar un poco de la película es la camaradería que había entre los gladiadores, que se ve bastante bien en la película, pero luego la realidad del ludus era mucho más compleja. Hemos conservado el ludus magnus perdón, en Roma, que lo podemos ver, la mitad está al lado del Coliseo, las restos arqueológicos, y luego en Pompeya estaba detrás del teatro, en un pórtico, eran lugares, por ejemplo, el del Ludus Magnus, la arena, digamos, tenía dentro un pequeño anfiteatro que era solamente un poco más pequeño que la pista del Coliseo. Luego por fuera el edificio era más pequeño, pero lo que era la pista, la arena, digamos, era mm, casi lo mismo. O sea, que el que se entrenaba allí tenía más o menos una visión del espacio que iba a disponer para luchar. Y ahí convivían, claro, prisioneros de guerra, esclavos, hombres libres, es decir, no todos eran prisioneros de guerra, no todos eran esclavos, no todos eran hombres libres. Era una amalgama de varias procedencias y posiblemente estas procedencias, pues algunas no se mezclarían, no será lo mismo, a lo mejor un esclavo, a lo mejor un prisionero igual lo tienes que vigilar un poco porque te puede escapar, ¿no? Un hombre libre que ha hecho un contrato para actuar, pues ese no se va a escapar porque ese y luego suponemos que también las habitaciones tendrían sus categorías. Si eres un gladiador de primera o de segunda, pues a lo mejor era tener habitación para ti solo, o para los otros. Pero bueno, tenían toda una infraestructura. Y algo interesante es, aunque no sabemos si vivían en el Ludus o fuera, es que muchos gladiadores tenían familia, cosa que no se ve en casi ninguna película. Tenían familia, tenían mujer, tenían hijos, lo sabemos porque ellos, si muere el gladiador, tanto en combate o fuera de combate, le hacían la lápida correspondiente. Entonces sabemos que tenían mujer
y que tenían hijos. Entonces es algo que la gente suele desconocer. Los gladiadores los ponen así como una especie de héroes solitarios, ¿no? Pero podían tener su familia también. Y en cuanto Mm. al aspecto, pues en la película sale un gladiador muy forzudo, no sé si recuerdas uno que es que parece culturista, que es un guiño a los Peplum, a los Pepla, a las películas de romanos esas italianas, ¿no? De las tardes de verano, del cine de barrio, que eran musculosos y tal. Porque Russell Crowe bien, está bien fornido, pero no es unos músculos exagerados. ¿Cómo Mm. sería un gladiador? Pues un gladiador, como dice María Gracia, la coautora, ella le gusta compararlo con un boxeador de peso medio, ¿no? Que tiene su fortaleza, tiene su grasa también, porque tenían que tener por su alimentación, que era sobre todo de cereales, cebada, le llamaban los comedores de cebada, hacían un tejido adiposo para que los cortes no llegaran al hueso con tanta facilidad. Y esto lo sabemos con seguridad porque en Éfeso se encontró un cementerio de gladiadores y por el análisis de los huesos sabemos lo que comían y sabemos qué heridas tenían. Tenemos muchos datos en ese aspecto. Y el aspecto no era, digamos, en Gladiator está bastante bien, pero por ejemplo, Espartaco, Sangre y Arena, hay otra serie, te pone el gladiador de tableta de chocolate, que ese no existe. Ese, evidentemente, es una creación moderna. Mm. Este tiene muy poca grasa y como tú dices, no permite Claro, no, acumular entonces esas heridas. cuando le cortaban, pues le iba a llegar rápido al. Eh, entonces, si era un ambiente, el del ludus este, nosotros preferimos llamarlo en el libro, más que escuela de gladiadores, hemos adoptado el nombre de cuartel de gladiadores, porque ciertamente tendría más aspecto de un cuartel que de una escuela, ¿no? Que más inocua, ¿no? Más bien de un cuartel donde hay entrenamiento, donde hay unas normas. También tenían sus Mm, médicos, sus masajistas, porque no hay que olvidar que los gladiadores reales eran una inversión. sí. Cuanto mejor fuera el gladiador, más caro era, lo podías alquilar a un mayor precio y tenías que cuidarlo bien para poderlos. Pero claro, tú imagínate que eres gladiador. Pues si tienes unos cuantos combates, pues seguro que vas a tener una cicatriz, un golpe, en fin, guapos no eran. Alguno habría guapo, pero así como Adonis o tal, como Russell Crowe, no eran, ¿no? Porque tendrían heridas, contusiones, eh, sería algo más realista, ¿no? Más realista. Pero claro, eso en la película no lo vas a poner. Mm, sí, de hecho, esa es una ese es uno de los fallos más típicos cuando mostramos a gladiadores en las películas o en las series, que muestran que todos los combates de gladiadores son a muerte. Y las amputaciones y las muertes y vamos, estaban presentes siempre. Y hoy en día, ¿no? Sabemos que la inmensa mayoría de los combates gladiadores eran sin muerte porque evidentemente no salía a cuenta, no era económico Sí. provocar esas muertes. Entonces, háblanos también acerca de la representación de estos combates tan sangrientos que se puede ver en Gladiator y en otros Claro, productos de la antigua siempre, sí, Roma. sí. Siempre hay que partir de una cosa. Ninguna película, y creo que Gladiator 2 tampoco, aunque no la hemos visto, evidentemente, pero te aseguraría que no, ha mostrado realmente un combate de gladiadores. Primero por una razón muy evidente, porque falta el árbitro. Los Mm, combates de gladiadores tenían un árbitro, dos árbitros en realidad, uno principal, uno secundario, que se encargaban de que el combate estuviera arreglado y que paraban el combate si era necesario. Nos imaginamos un poquito el boxeo, ¿vale? Y mm, el boxeo, ¿qué pasa? ¿Qué busca un espectador del boxeo? ¿Busca que le rompan la cabeza al otro, que salga sangre? No, ¿qué busca? Busca un combate de calidad. Eso es lo que busca, ¿no? Un combate de calidad. Entonces el público no es esto que nos dice, no, sangre, sangre, queremos sangre. No. Para eso ya tenían las condenadas a muerte, ya tenían otras cosas en las que había sangre a montones. Un gladiador, ellos querían ver, les conocían por el nombre, sabían lo que habían ganado, lo que habían perdido. Y en esos duelos lo que querían era ver un buen espectáculo, que tenía unas normas que no las hemos conservado, pero tanto el público como los gladiadores, como lógicamente los árbitros, las conocían al dedillo y sabían si estaban cumpliéndolas o si no estaban cumpliéndolas. Si un gladiador hacía un buen combate, cuando al final es imposible, porque hay unos tipos de gladiadores y unas armaturas, que después podríamos hablar un poco de ellas, de algunas principales si quieres, pero
era una cosa, con esa armadura y con esas armas no se podían cortar cabezas ni piernas. Era Mm, imposible. Entonces se iban hiriendo, se iban cansando, hasta que al final uno se rendía porque ya no podía más, o porque se sentía derrotado, o porque había unas normas que decían, pues ya te han dado 3 asaltos, bueno, en fin, no lo sabemos, pero bueno, pues levantaban el dedo índice y pedían clemencia. Entonces ahí el público, pues luego vemos cómo lo hacían, decían si le perdonaban la vida o si moría, ¿vale? Había veces que morían, ¿eh? No, tampoco vamos a pasarnos ahora al extremo. Antes de decir que morían todos, ahora que no moría ninguno. No. Ciertamente, muchos eran perdonados. ¿Por qué? Pues primero, porque tenía un club de fans importante. Si tú habías ganado 13 batallas, 13 duelos y perdías en uno, pues tu público iba a decir, bueno, ha fallado una vez, y queremos seguirle viendo en otras ocasiones. Hay grafitos de Pompeya donde vemos a un novato que no ha luchado nunca y que gana a uno de 13 victorias o 12. Y era posible, porque a lo mejor el otro se confió o porque el novato iba con mucha fuerza, ¿no? Y el otro se confió de que no le iba a ganar. Pero su público decía, no, no, lo perdonamos para la siguiente ocasión. O si daba un mal combate, pues no, a muerte. Ya digo, había combates a muerte, otros que simplemente no eran a muerte, y ya digo, y el público era el que tenía que decidir, aunque al final decidía el organizador del juego, que normalmente complacía al público. Pero ya digo, los gladiadores en principio no tenían el poder de matar al otro gladiador sin permiso del público. Esto se discute ahora un poco con alguna inscripción que ha aparecido en la parte de Oriente de un gladiador que dice yo le perdoné la vida, no sé qué, pero está en discusión. Lo más normal es pensar eso, que tenían que esperar al veredicto del público. mm. Que Y a, y digamos a- el público era el amo del anfiteatro, ¿no? mm. Era para quien se estaba haciendo todo aquello. Y a raíz de algo que dijiste antes, ¿qué te parece el armamento y la equipación que lleva Russell Crowe y sus compañeros en Gladiator? Bueno, pues eso es todo imaginación. Muy buena imaginación, todo imaginado. Yo no conozco ningún gladiador que tuviera una cabeza de minotauro, no conozco ningún gladiador que tuviera un casco con pinchos como el que tiene Gladiator, que será muy bonito estéticamente. No. Normalmente los gladiadores combatían con el torso desnudo, que era la única parte y parte de la pierna donde se podían. Es decir, mm, no se parecen en nada a las luchas de gladiadores. Incluso la que más se podría parecer, que era la que está contra Tigris, ¿no? Pero tampoco, porque el hacha, desde luego, no era un arma de los gladiadores. No hemos encontrado ningún hacha, ni ninguna representación que tenga un hacha. Y menos una maza con pinchos. Es decir, bueno, pasémonoslo bien viendo ese espectáculo, pero sepamos que esos no son los gladiadores. En el libro tenemos los tipos de gladiadores, cómo se llamaba cada uno, ilustraciones fabulosas sobre cada gladiador. Y, por ejemplo, lo más principal era que se enfrentaban gladiadores con escudo grande a gladiadores con escudo pequeño. Los de escudo grande eran más defensivos, y los de escudo pequeño, se llamaban tracios, esos tenían una espada curva que se llamaba shica, con la que intentaban alcanzar la espalda del enemigo o una pierna o el vientre. Y digamos que revolotearían un poquito alrededor del gladiador que sería más estático. Es decir, la pareja Tracio-Mirmilón era la pareja más habitual en el siglo I, y después se le añadió otra pareja clásica, que era la del reciario, que todo el mundo conoce, ¿no? Por la red y el tridente, que iba contra el Mirmilón también, o más adelante después contra uno que llamaban Secutor, que tenía un casco con 2 agujeritos muy pequeños y que Secutor significa perseguidor, debía perseguir y acabar la lucha pronto porque si no se iba a sofocar mucho. De hecho, yo me he puesto alguna vez un casco de Secutor y no aguantas mucho con el puesto. Y los que reconstruyen las luchas de gladiadores en la actualidad también notan que es un sofoco que tiene que acabar pronto la lucha. Bien, así digamos que mmm, sin apoyo visual es complicado imaginarse esto. Es mejor acudir al libro donde están perfectamente dibujados los gladiadores, pero que se quede el público que nos escucha con la idea de que eran unas armaduras codificadas, aunque luego podía haber variantes, lógicamente, pero y siempre estaban compensadas. Una tenía unas ventajas, otra tenía otras. Y al público lo que interesaba era eso, ver cómo luchaban y cómo con diferentes tipos de armas, bien.
Y desde luego desterrar que cortaran cabezas y piernas. Eso desterrarlo, porque también me extrañó mucho que la serie Roma hiciera en uno de sus episodios unos supuestos gladiadores que eran los dos personajes principales, pero que no tenían arma ni nada, tenían unas espadas y empezaban a luchar contra otros y cortaban brazos y piernas. Bueno, eso no es una lucha de gladiadores, eso podía ser una lucha de condenados a muerte que no les daban nada más que la espada y que se tenían que defender de alguna manera. Pero una lucha de gladiadores estaba arreglada, tenía un árbitro y el público esperaba que fuera eso. Y por supuesto no podía haber trampa ni tongo porque se iban a dar cuenta. Mm. Sí, así que, yo creo que, mejor dicho, no puede ser. Y aprovecho Y bueno, para y por lo que he visto en el tráiler de Gladiator 2, pues que vaya un rinoceronte con un gladiador encima, pues bueno, pues es una gran imaginación también. Los gladiadores nunca iban con rinocerontes y menos montados en ellos. Sí que hubo rinocerontes en el anfiteatro, claro que sí, pero era para cazarlos, Mm, no para luchar o podían cazarlos, pero una cosa son los cazadores, que le llamamos en latín venatores, y otra cosa son los gladiadores. Eran categorías distintas. Los mm, que luchaban contra los animales no eran los mismos que luchaban entre sí los gladiadores. Entonces, eso es mm. una imaginación. Y después la naumaquia, podríamos hablar de la naumaquia, han puesto la naumaquia, bueno, se discute mucho si en el Coliseo hubo alguna naumaquia o no, desde luego cuando ya tuvieron los subterráneos no sería posible hacerla, antes hubo alguna, pues ahí están los historiadores, estamos peleando a ver si hubo o no hubo, si tenía mucha agua, poca agua, o si eran barcos con ruedas que también Mm. podría ser. Pero claro, tiburones seguro que no tenían, como sale en la película. Para eso está casi mejor hecha la de Those About to Die, la serie de Amazon, que tiene una que por lo menos ahí le ponen cocodrilos. Eso sí que está documentado, que aparecieron cocodrilos en el anfiteatro. Bueno, no en el anfiteatro porque son de época de Augusto. Bueno, en alguna batalla naval, naumaquia, sí que hubo cocodrilos, pero tiburones. Desde luego. Y de hecho, aquí quería decir 2 cosas. Una es que en, la descripción de este episodio dejaré un enlace para que la gente pueda comprarse el libro en Amazon si quiere. Y después también dejaré en las tarjetas de YouTube, el enlace a escuchar el podcast que grabé junto a gran Sergio Alejo, en el que criticamos durante más de 2 horas la serie esta Those About to Die Las dos de Amazon dudas. Prime. Sí, esta también Así que tiene mucho que criticar, pero exacto. así entre nosotros, Gladiator es una buena película y esa otra es una serie muy flojita. Sí, muy floja, sí, Muy floja. Yo te hablo cinematográficamente o televisivamente hablando. Es decir, yo a Gladiator le sí. permito todo. ¿Por qué le permito todo? Pues porque es una buena película. Y entonces, bueno, yo ya sé que no es verdad, pero me lo paso bien. En cambio, esa otra me costó trabajo. Eran actores de poca categoría. Bueno, lo de las cuadrigas no estaba mal hecho. Lo que era la recreación. Pero bueno, ya seguro que en ese podcast hablasteis largo y tendido Sí. y ahí, como habréis hablado, ahí los gladiadores tampoco es una lucha de gladiadores de verdad, porque no se parece en nada. Es fantasía, todo fantasía. Incluso si te suena, lo has visto, la película de Pompeya última, con ese que era de Juego de Tronos de protagonista, ¿no? Sí. Esa también copió a Gladiator descaradamente y también las luchas son totalmente inventadas, inventadas. Ya te digo, ningún emparejamiento de los clásicos que nos han llegado por los mosaicos, por las lucernas, no se han atrevido a hacer ninguno. Incluso en las películas antiguas intentan hacer alguno, pero no, porque ellos ven otras películas. Es lo que digo yo. Los cineastas ven otras películas o ven cuadros. Porque, por ejemplo, hay un cuadro del siglo XIX que se llama Morituri te salutant, por Mm, volver a ese, ¿vale? Y ese cuadro, pues es el culpable de que todas las películas de romanos salga Morituri te salutan. Y esos gladiadores que salen ahí son los que ven los cineastas de principios del siglo pasado y los de ahora ven esos gladiadores y dicen, ah, pues estos eran los gladiadores. Y imitan esos, que no son los que históricamente conocemos, ¿no? Y claro, esa frase nunca la dijo ningún gladiador. Esa frase ave caesar, bueno, en realidad era ave imperator, morituri te salutan, la dijeron unos condenados a muerte que iban a luchar en una naumaquia, en una batalla naval en el lago Fucino, en Italia, en tiempos del emperador Claudio.
Y entonces lo dijeron antes porque ellos iban a morir. Por eso decían, ave César, los que van a morir te saludan, porque era a muerte, eran prisioneros y iban a morir todos. Y bueno, luego también cuenta Suetonio con un poquito de gracia que Claudio, que ahí a veces era un emperador un poquito, lo pinta un poquito bobalicón, pues dijo, o no. Ellos le dijeron, vamos, ave imperator, los que van a morir te saludan. Y dice, o no. Y ahí queda la anécdota. Y esa anécdota, bueno, pues se ha convertido en todo eso. Y hasta ahora, pues todo el mundo te dice, sí, yo sé mucho de gladiadores. Ave caes a la moritura y te saludan. Digo, bueno, pues lo siento mucho, no sabes nada. Documéntate, léete el libro, olvídate de la frase y aprende cómo son los gladiadores de verdad, que repito, es mucho más interesante que todo eso. Es mucho más interesante ver cómo vivían, lo que pensaban, porque por las tumbas, sobre todo las orientales, sabemos qué pensamiento tenían. Por ejemplo, fíjate qué curioso que ellos no aceptaban la derrota. Por lo menos en la tumba no decía, me ganó fulanito. Dice, sí, me ganó fulanito, pero fue porque la fortuna lo quiso. No porque fuera mejor que yo, sino porque, bueno, por accidente o porque la fortuna lo quiso. Ellos no aceptaban su derrota. En la tumba decían, no, o también decían, me ganó fulanito, a ver si mi amigo tal le gana y se venga. Mm. Tenemos pensamientos de gladiadores muy interesantes. Ya ves que a lo largo de toda la historia, el ser humano ha sido experto en quitarse la culpa, ¿no? Y buscar chivos expiatorios. También tenemos que tener Y una cosa en cuenta, claro. No podemos echarle la culpa, digamos, no, es que no sabían nada en el siglo XIX, no sé qué. Bueno, es que de gladiadores, hace 30 años no sabíamos todo lo que sabemos ahora, porque la investigación científica ha avanzado muchísimo. Entonces, afirmaciones que uno puede leer en libros más antiguos de hace 20, 30 años, que hay gente que todavía lee por esos, en vez de leer los modernos, pues va a encontrar afirmaciones que están ya totalmente superadas. Hay algunas que siguen estando en cuestión, que todavía hay ujú, que dilucidar, pero hay otras que ya están pues totalmente superadas porque ya hemos encontrado muchas cosas que o confirman lo que dicen las fuentes antiguas o lo desmienten. mm. Y más allá de la frasecita de Madras, que la encontramos en Gladiator y en todo tipo de En cualquier productos de sitio. entretenimiento, que también quería preguntarte por otro bulo súper extendido, como es el que hace Joaquín Phoenix, en Gladiator, ¿no? El gesto del Sí, sí, pulgar el para pulgar hacia la arriba, vida el o la pulgar hacia muerte. abajo. Bien, yo tampoco les llamaría bulos en el sentido de que se hicieran a propósito, de que lo hicieran a propósito mal, ¿no? Porque el bulo casi tiene la idea de que lo haces a propósito mal para conseguir un fin. No, aquí es que, vamos a ver, no hemos encontrado ninguna representación gráfica, iconográfica, que nos permita saber cómo hacían para decir si querían vivir o morir. Tenemos unos textos clásicos que hablan del Polex versus, que significaba pulgar extendido. Sabemos que extendían el pulgar, pero no sabemos hacia dónde. Si hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia otro. Entonces, este mismo pintor que había hecho, que se llama Jean-Léon Gérôme, del siglo XIX, que había hecho el cuadro Moniteur de Salutin, hizo otro que se llamaba Polique verso, que muy famoso, que lo ponía a las vírgenes vestales con el pulgar hacia abajo, diciendo que era la muerte, ¿no? Eso estaba basado en una fuente de Prudencio, en las que sí, decía las vírgenes vestales con el pulgar extendido, converso, bueno, podría ser hacia abajo. Y entonces, claro, ¿cuál sería el contrario de hacia abajo? Pues hacia arriba, ¿no? Pero eso es una interpretación de las muchas que hay. Hoy en día nadie puede asegurar cuál es el gesto que se hacía, ¿vale? De hecho, hay también ideas de que podían agitar pañuelos o podían hacer algún otro tipo de gesto para poder hacerse entender. Oye, a mí el que más me gusta, y podían gritar cosas también, ¿no? Hemos encontrado alguna inscripción que emplea yúgula para decir degüéllalo, mátalo, o y mite para decir perdónalo. Entonces, bueno, es posible que gritaran esas cosas y lo acompañaran de un gesto. Pero todos son reconstrucciones de algo que efectivamente no hemos conservado exactamente cómo se hacía. Mm. Pero bueno, Otra que de las las películas lo van a poner así, porque si te pones a hacer otra cosa, ya la gente dice, pero ¿esto qué es? Esto ya no es una película de romanos, ¿no? Pero bueno, bueno sí. saber que eso es una opción y que hay más opciones. A mí me gusta una que dicen que es extiendes el pulgar y lo pones así como en horizontal y te lo llevas al cuello
porque jugulum es el hueco que hay en la clavícula, que es por donde metían la espada. Entonces, lo haces así y si quieres perdonar, coges el mismo pulgar y lo metes dentro del dedo. Lo metes dentro del puño, lo agitas y eso sería el perdón. Por otro lado, sí que sabemos cómo los mataban, porque hemos encontrado, hay relieves, hay documentos iconográficos que una de las opciones era coger la espada y por el agujero de la clavícula llegar al corazón, se ponía detrás, le clavaba, y otra era a cuatro patas y clavárselo por el omóplato o por ahí. Y eso tenemos, ahí tenemos documentos iconográficos que dicen, pues así era, ¿vale? Ni le cortaban la cabeza y se lo enseñaban al público. No, nada, eso no tiene ningún tipo de fundamento. Luego hay Que incluso una teoría que había un puñal especial para matar que era distinto de la espada que utilizaban. Bien, eso está en discusión también. Hay alguna fuente que habla de un puñal especial, pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros encontramos pequeños fragmentos. Y claro, lo que hacemos es generalizarlos, ¿no? Entonces encontramos Ujú. una cosa y decimos, pues esto sería así en todo el imperio. Pues no, cada sitio seguramente tendría sus particularidades. Pero bueno, no podemos hacer otra cosa de momento. Otra característica del personaje de Joaquin Phoenix, de Cómodo en la película Gladiator, es que constantemente deseaba, ¿no?, complacer al pueblo y hacerse popular con la organización de los juegos del anfiteatro. Entonces quería preguntarte si eso coincide con la realidad histórica y cómo sería la relación del verdadero emperador Cómodo con el pueblo. Bien, Cómodo tuvo mala suerte, porque los que escribieron sobre él eran contrarios a él, ¿verdad? Las fuentes son contrarias, por lo tanto, si son contrarias, no van a hablar muy bien de ti, ¿no? Normalmente las fuentes, los que escribían los historiadores eran senadores. Entonces, los emperadores romanos, los que nosotros consideramos como buenos, entre comillas, eran los que se llevaban bien con el Senado. Y los que serían malos eran los que tenían más tirantez con el Senado. El caso de Cómodo, había una evidente tirantez con el Senado. Entonces, los senadores que escriben sobre él, pues son negativos, ¿no? Una imagen negativa. Quiere decir que Cómodo se presentó en el Coliseo como gladiador y eso era una vergüenza, porque los gladiadores tenían una infamia, ¿verdad? Mm. Entonces era muy malo que se presentara al público como gladiador. Primero porque tenía que ir medio desnudo, bien. Y después las fuentes que no le son favorables dice, bueno, y ganaba mucho, pero ganaba porque los otros no se atrevían a herirle ni a hacer nada, o porque las armas eran romas y tal, no tenían filo, ¿verdad? Eran botadas, porque claro, ¿quién se iba a atrever a herir al emperador, ¿verdad? Por ejemplo, eso es interesante, que no aparece en la película, Cómodo no baja más que al final para luchar con Máximo, pero él llegó a ser gladiador, llegó a ser un secutor y quería que le llamaran vencedor de 1000 batallas, en fin. Pero claro, esas son fuentes que también denigran a Cómodo. Cómodo tuvo un problema porque durante su imperio pues hubo desgracias naturales, hubo el descontento en el pueblo y él se quiso presentar al pueblo para, para unirse al pueblo. En lugar de al Senado, no quiso presentarse como un nuevo Hércules. Por eso la estatua más famosa de Cómodo, ¿verdad? Es una que parece Hércules, que tiene una maza y tiene la cabeza de león, es la estatua más popular. No es que fuera un excéntrico y quisiera disfrazarse de Hércules, es que eso indicaba que como Hércules era el salvador de los peligros, ¿no? Era el héroe salvador, el héroe civilizador, así se quería mostrar al pueblo para congraciarse con él. Y nada como hacer juegos de gladiadores, lógicamente, para tener al pueblo contento. Y otra cosa que la película no pone, que es muy interesante, que podían haberla aprovechado, es que Cómodo era un excelente cazador. Se habían establecido en el anfiteatro unos puentes de madera para que no tuviera que estar en contacto directo con los animales, pero desde ahí, bien con flechas, bien con lanzas, conseguía matar y decían que tenía una puntería excelente. Se cargó a 100 leones y no falló ni un tiro. Bueno, pues son cosas que se dicen, bien. Tendría puntería, nos lo creemos o no nos lo creemos, pero era un excelente cazador y eso, por ejemplo, no lo ponen las fuentes y sí que lo ponemos ahí como los emperadores, dedicamos un capítulo entero a ver la relación que cada emperador tenía con el anfiteatro. Cada uno tenía una relación especial con el anfiteatro y con el público que estaba en ese anfiteatro, porque
si una cosa buena tiene Gladiator es que sentimos que estamos como dentro del anfiteatro, nos sentimos en la arena, consigue crear ese efecto de que el espectáculo y que el emperador y el público tenían una relación y con los gladiadores, ¿vale? Luego, cómo lo pone, pues no es cierto, ¿no? Pero la sensación de estar en el Coliseo sí que está muy bien conseguida. Hmm. A raíz de tu respuesta, entiendo que la trama, ¿no? Que se ve en la película, esta de la conspiración de un grupo de senadores contra Cómodo, es verosímil, ¿no? Aunque sea. Bueno, fíjate, no le hagamos mucho caso, pero Mm, Cómodo sufrió muchas conspiraciones. Entre ellas una de su propia hermana, que es Lucila, ¿no? Que sale en la mm. película, y la de su propia hermana, él la descubrió y mató a su hermana, o sea que ya se nos acabó la película. Si tuviéramos que seguir la historia, se nos acabó la película, porque él mató a la hermana. Después hubo más conspiraciones y al final, su verdadero final no fue, lógicamente, en el Coliseo, delante de todo el mundo, porque eso es totalmente inverosímil. Y de hecho está copiado de la caída del Imperio Romano, solo que ahí es en el Foro Romano, en vez de en el Coliseo. Queda precioso, sube en el ascensor, muy bonito, precioso, una película estupenda, pero no es real, no es real. Cómodo murió en el 192 y por una conspiración palaciega. Él tenía una concubina, un amante, se llamaba Marcia, y tenía una especie de, llamémosle, ministros, ¿no? Imperiales, que vieron que el emperador les iba a matar a ellos y dijeron, pues antes le matamos nosotros que él nos mate, ¿no? Bueno, así diciéndolo en plan de divulgación barata, ¿no? Pero es decir que fue una conspiración palaciega, ¿no? No y mucho después. Pero sí que ciertamente algo está reflejado ese tirantez del emperador con el Senado, sí que tiene una cierta forma de ser. Pero ya digo, eso también es porque el público americano, el imperio con Roma no le gusta, lo ve negativamente. Tiene en su idea la República Democrática, digamos, de República, además democrática, es la idea que ellos quieren promocionar, ¿no? Y digo, ¿y es que no le podían preguntar a nadie para hacerlo bien? Pues sí que le preguntaron. Tiene una assistant consultant que se llama, que de hecho escribió un artículo científico diciendo, pues yo le dije todo esto, pero no me hicieron ni caso. Claro, porque lógicamente una cosa es bueno, no lo dice así, no me hicieron ni caso, pero yo le dije todo lo que había. No es culpa mía, yo le dije todo lo que había, pero las eh, obligaciones de la película, de la épica, de las reglas cinematográficas, que tiene que haber un bueno, un malo, un emperador un malo, las reglas de, digamos, narrativas de las películas de romanos, que siempre son constantes, pues imponen otra cosa. Bueno, yo opino que se podía haber cuidado alguna cosita que podían haber, por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver a Joaquín Phoenix matando leopardos y leones con un arco, con una lanza, le daría un poco de... si te fijas al principio de la película, Joaquín Phoenix sale luchando contra unos allí entrenando, o sea que él estaba bien físicamente y pues, al final puede luchar con Máximo y bueno, porque le hiere, que si no hasta, bueno, hace trampa, pero no lucha tan mal como parece. Es un logro también ese personaje de cómo de Joaquin Phoenix, porque no es el típico emperador, no es el de Peter Ustinov, de Nerón, que ya es, digamos, un emperador satírico que lo lleva al extremo de histrionismo, ¿no? Se ve, te identificas con, es uno de los logros de la película, que te identificas con ese emperador que sufre, todos esos complejos que tiene, es decir, está muy trabajado el personaje y eso le da una entidad que otros tiranos del peplum o del cine de romanos no tienen. No sé qué hará en Gladiator 2. A mí esos que están pintados con la cara blanca y que hacen así, que son los emperadores, esos me parecen, no sé si ahí se habrán pasado también y no tendrá matices, pero no sé, porque a lo mejor sí que luego los tiene y es una imagen que han puesto ahí, ¿no? Pero ya digo, Gladiator es una obra muy buena porque los actores son muy buenos, los personajes están muy cuidados y tienen un arco narrativo interesante, te los crees. Por ejemplo, Lucila es
muy, aparte de que es guapísima, pues él lo hace de maravilla y transmite perfectamente esa indefensión ante Claudio y ese temor por su hijo, que no tenía ese hijo en la historia real, desde luego, ese hijo no existió nunca. El nombre se lo han puesto a uno que había sido coemperador con Marco Aurelio, que sería su marido. Así que fíjate qué guirigay hicieron los guionistas. Pero bueno, ya digo, yo le permito todo, porque está muy bien. Y vamos a ver cómo lo solucionan de cara a Gladiator 2, porque el protagonista precisamente es el Es el niño niño, bueno, que ya ha cómo le echaron de crecido. allí? Bueno, pues no sé, a ver qué se habrán inventado. Vamos a ver, porque ya te digo que la película Gladiator acaba de una forma, ¿no? En la que muere Cómodo y Sí, parece, sí. ¿no? Y Dan a se supone entender que, como bueno, que pues se va a resolver. habrá otro que le quite el poder después y entonces tenga que Mm, exiliar el niño, digo yo. Pero bueno, eso ya lo veremos no lo sabemos. cuando sea, ya lo veremos cuando sea. Pero bueno, yo quiero Mm, insistir sobre todo en eso, que la película está muy bien, pero el mundo de los gladiadores es mucho más apasionante. Otra cosa que también es muy interesante es la popularidad que tenían estos gladiadores. Si mm. tú ves tenemos mosaicos, lucernas, mangos de navaja. Tú tenías una navaja y tenías allí la figura de tu gladiador y estabas encantado de coger. Y si cogías la navaja, te imaginabas que eras el gladiador, a lo mejor, ¿no? Decías, tengo en mis manos a mi gladiador favorito y con un arma, además. Las lucernas, tú veías ahí un gladiador, pum, encendías la lucerna y te recordaba cuando fui a ver aquella lucha de gladiadores. Hay incluso algún dato que podía ser interpretable de que se han encontrado lucernas cerca de anfiteatros. Entonces, que igual las vendían de merchandising. Lo que había era juguetes, juguetes de gladiadores, había montones. Incluso había algunos articulados, que se levantaba el casco o que se quitaba y se ponía el casco. Es decir, que la pasión era tanto de niños como de adultos. Y tenemos grafitis infantiles de gladiadores y grafitis de adultos. Luego está la eterna cuestión, ¿iban los niños romanos al anfiteatro? Pues no lo sé. No lo sé si iban o no iban. Pero la figura del gladiador la tenían interiorizada, porque hacían grafitos de gladiadores. O bien por lo que veían, o porque los veían fuera del anfiteatro, o porque iban al anfiteatro, yo qué sé. No hemos encontrado ninguna cosa que pinte a un niño dentro del anfiteatro. Mm, Que sería bueno, si alguna vez aparece, pues ya tendríamos la seguridad. Ahora simplemente es especulación. mm. Así que ya ven, amigos, que la antigua Roma nunca nos deja de sorprender y siempre parece un poco más similar a nuestro mundo de hoy en día que ayer, ¿no? Incluso tenían eso, el merchandising ese que Sí, 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 también podemos hay cosas, encontrar hoy en claro. día. Hay cosas que sí, que son muy. Y ya digo, tenían también peñas de gladiadores, había asociaciones de gladiadores, como puede haber hoy un club de fútbol. Bueno, tampoco tenemos que caer mucho en el presentismo de acercar, Ya, porque era otra civilización totalmente contraria. Por ejemplo, el gladiador tenía una ambivalencia muy curiosa, ¿no? Por ejemplo, hoy al jugador de fútbol lo idolatramos y lo vemos bien, pero el gladiador lo idolatraban, pero era un ser inferior porque era gladiador. Entonces, ¿cómo se conjuga eso, no? Eso para nuestra mente es un poquito más complicada, ¿no? mm, Ver un poco si era un ser infame, digamos, que de mala prensa, pero además, pero lo adoran también, ¿no? Entonces, una ambivalencia muy interesante también esa. mm. Pues tengo que decir que desgraciadamente hemos llegado al final de este programa, pero vamos, que si fuera por mí podríamos estar aquí 3 horas más hablando de Gladiator y del resto de peplum del cine de Hollywood. Así que llegados a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Fernando, por haber venido aquí nuevamente al podcast de historia para hablarnos acerca de Gladiator, para hablarnos acerca del verdadero mundo de los creadores y por supuesto recomendamos a todos nuestros oyentes y espectadores a que se hagan ya con la obra que tienes con María Ingracia Muñoz Santos, Gladiadores, Valor ante la muerte, publicada por Despertafedro, y que se la leen, por supuesto, antes de ir a ver Gladiator 2 en los cines. Sí, la verdad es que, como dice Marian Gracia, que es la coautora, dice, si quieres saber de historia, lee libros de historia. Y si quieres pasarlo bien, vete al cine. Pues muchísimas gracias por todo, Fernando. Muy bien, a vosotros, y a ti, y a los que nos escuchan.